Muy bien, les decíamos que hace un año que el grupo terrorista Hamás atacó a Israel y a partir de ahí se dio toda una escalera de situaciones de violencia extrema que han generado una guerra larguísima y sumamente dolorosa. Sí, además no se ve la solución todavía por ningún lado. Estaba Mauricio Gorrabufetti acá con nosotros para poner análisis precisamente a este episodio puntual, a esta guerra que sigue aumentando y a este día tan particular. Bienvenido. Mauricio, ¿Cómo están? ¿cómo vas? Mauricio. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando nos tocó hablar de este tema, decíamos, porque acabábamos de ver todos aquellas imágenes terroríficas, decíamos que era uno de los asuntos más difíciles sobre los que nos tocaba informar y más complejos de analizar? Bueno, lo sigue siendo, de alguna manera, ¿no? Lo sigue siendo, porque el balance, un año después, no solamente es trágico en vidas humanas, sino que tiene esto que vos decís, Leo, la incertidumbre absoluta de hacia dónde va a ir este conflicto. Absoluta porque ha habido una escalada, como bien decías, Gaby, absoluta porque no se sabe la magnitud de hasta dónde puede llegar el alcance de las hostilidades. Incertidumbre porque además, a medida que han pasado los meses, se han involucrado cada vez más actores. Esto comenzó, como les decía Eugenia, como les recordaba Eugenia, y como todos nosotros y ustedes en casa tienen presentes, con atentados terroristas sin precedentes del grupo Hamás en territorio israelí, con una violencia inusitada que además vimos por televisión en tiempo real, vimos en imágenes en tiempo real. Una de las cosas que buscó Hamás precisamente, porque la metodología del terror implica eso, implica aterrorizar, una de las cosas que buscó Hamás fue precisamente que esto se viera, que la magnitud de ese ataque sangriento, de esos atentados, se viera en vivo y en directo. Y durante todo este año nosotros hemos intentado ponerle un poco de explicación a esto que en su origen realmente no lo tiene. Un atentado que de alguna manera cambió el mundo, ¿no? Cambió la forma en la que nosotros visualizamos la guerra. Antes veíamos las consecuencias, ahora tal vez la vimos en directo de muchas maneras, ¿no? Y que geopolíticamente reorganizó aliados, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que se ha visto, yo siempre pongo esto que está ocurriendo, esta guerra en particular entre Israel y Hamás y ahora la guerra entre Israel y Hezbollah dentro de un mismo conflicto que tiene décadas. Esto es, si se quiere, el sumum de ese conflicto que hemos visto, o uno de los puntos más álgidos que hemos visto. Ahí vemos imágenes de lo que son los destrozos causados por esta guerra, por la ofensiva israelí en Gaza, con los más de 40.000 muertos que vos señalabas, Gaby, que son, como decíamos la semana pasada, reconocidos por Naciones Unidas, porque una de las cosas que generó Hamás, obviamente sabían que esto iba a ocurrir, fue una respuesta masiva de parte de Israel a un ataque, como decíamos recién, sin precedentes. Si reorganizó o no reorganizó las alianzas, bueno, las alianzas son, Gaby, conocidas. Irán respaldando a grupos como los rebeldes hutíes de Yemen, como Hezbollah, como Hamás, grupos que, en el caso de Hezbollah, desde el 8 de octubre abrió un frente de guerra para atacar a Israel en esto que todos estos grupos que forman parte de lo que Irán califica el eje de la resistencia, con esas palabras, contra su enemigo, que es Israel, llaman una larga guerra de desgaste. La verdad es que el balance lo que deja ver es que más allá de cualquier desgaste, estos grupos están dispuestos a continuar, ¿no? Porque si hubiera algún tipo de voluntad de paz, habría negociaciones para, por lo menos, salir del principal problema que genera esta guerra o de la principal excusa que le dan, si lo miramos del otro lado, a Israel para continuar, que es la presencia de los más de 100 rehenes en la Franja de Gaza que mencionaba Leo al comienzo, de los cuales, Leo, por cierto, el ejército israelí entiende que más de 30 están fallecidos. Decís que si aparecieran los rehenes, si estos terroristas devolvieran a los rehenes, ¿Israel pararía esta guerra? Digo que si los rehenes aparecieran, habría un argumento menos para que el gobierno israelí sostuviera esta ofensiva en contra de Hamás. El objetivo del gobierno israelí, del gobierno de Benjamín Netanyahu, después
de los atentados del 7 de octubre es aniquilar a Hamás. Claro. Dicho con esas palabras, lo cierto es que el objetivo, digamos, de la guerra no es uno solo, no es solamente aniquilar a Hamás, es recuperar a sus ciudadanos. Recordemos que en Israel es tan importante recuperar a quienes están vivos como los cuerpos de aquellos que han perdido por razones religiosas y por lo tanto sería una razón más para que se pudiera eventualmente negociar. Hay un ejemplo claro, lo comentaba Eugenia hace un rato, el único momento en el que esta guerra de alguna manera cesó por unos días, por unas horas, fue cuando se negoció un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en manos de Hamás. Después, nunca hubo una señal de que esto fuera a parar. Por el contrario, la ofensiva israelí creció, el número de víctimas en Gaza creció y se abrió ahora, más recientemente en Líbano, un nuevo frente del que hablamos ya ampliamente el viernes pasado contra Hezbollah y que es lo que tiene a todo el mundo en vilo, ¿no? Porque eso llevó a una respuesta de Irán, que es el sostén de estos grupos, y se está esperando de un momento para el otro la prometida respuesta de Israel, que no se sabe qué alcance tendrá. A mí no me gusta el sensacionalismo, nunca me gustó, y como les decía la semana pasada, esto de hablar de una guerra total o de la tercera guerra mundial, hoy por hoy es un poco exagerado. Lo cierto es que las posibilidades de que la guerra siga en ascenso las vemos todos los días, no solo en la información, las vemos en los mercados, con el precio del petróleo que sube, con los valores refugio que tienen cada vez más demanda. Yo cito los mercados porque son un termómetro de situación, pero la realidad es que las imágenes que vemos son cada vez muestran una situación de conflicto más grande. Y Mauricio, ¿qué pasa con la diplomacia? No hay negociaciones directas ahora, pero ¿fracasó la diplomacia? ¿Están tratando de hacer lo que pueden? ¿Cómo viene? Está buena la pregunta, Leo, sobre todo porque además uno de los líderes, digamos, más importantes del mundo, como el Papa Francisco, habla precisamente de un fracaso de la diplomacia. Fracasó la diplomacia, bueno, ¿cuánto puede hacer la diplomacia cuando las partes no logran encontrar un terreno de entendimiento? Para eso están, dirán muchos, para eso están la diplomacia, para eso están las organizaciones internacionales. La verdad es que se puede hablar de un fracaso de la diplomacia en el sentido de que las más importantes iniciativas que hubo, salvo esta que mencionamos, el intercambio de rehenes, las mediaciones, los intentos de mediación que hubo, no llevaron a ningún lado. La guerra sigue creciendo, el número de víctimas sigue creciendo, el número de heridos sigue creciendo. Hay una hambruna en la Franja de Gaza, los rehenes siguen en Gaza. Es decir, no hubo un éxito diplomático precisamente. La cuestión es que los objetivos de uno y otro no se han movido. Entonces poco puede hacer la diplomacia, las herramientas diplomáticas que hay disponibles en este mundo para acercar esas dos posiciones si no hay efectivamente un movimiento de uno u otro lado. Es importante que la diplomacia continúe. Hoy habló el canciller francés, habló Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, además el Papa Francisco, muchísima gente que habló hoy recordando el horror del 7 de octubre del año pasado. ¿Cuánto pueden mover la aguja los movimientos que hay dentro de Israel y las críticas a Netanyahu por cómo lleva adelante este conflicto? Te contesto y críticas de israelíes, ¿no? Redondeo lo que venía diciendo. Muchos hablaron de la diplomacia hoy en los homenajes que hubo. La diplomacia tiene que continuar porque es la única herramienta pacífica que tenemos los seres humanos. ¿Cuánto puede pesar la situación interna de Israel? Bueno, durante todo el año hemos visto manifestaciones y pedidos desesperados de los familiares y de quienes han perdido a sus familiares para intentar recuperar a esas más de 100 personas que están en poder de Hamás. No ha habido ningún movimiento del lado de Hamás, muy por el contrario, ha habido muertes de algunos rehenes en poder de este grupo terrorista. Por lo tanto, yo te diría, y esto lo digo en función de sensación y en función de lo que uno lee de las personas que están en el lugar, porque yo no tengo un pie en Israel como para contestarte con una base empírica. La realidad es que hoy Israel es un país en guerra, que sigue abriendo frentes de batalla. Y sus enemigos, Irán y estos grupos que mencionamos, también están dispuestos a abrirlos. Por lo tanto, pensar que la presión social pueda llegar a terminar con esta guerra, yo creo que es demasiado ilusorio. Hay elecciones previstas en Israel en el año 2026, podrían ser antes, pero por el momento el gobierno que está tiene un objetivo marcado, que es el de destruir a estos grupos. Y es un objetivo claro. Y estos grupos
que tienen como objetivo fundacional la destrucción del Estado de Israel, no se han movido un ápice de estos objetivos. Y este es el punto principal. Un año después no hay un cambio en términos de objetivos de una u otra parte. Por eso les decía, la diplomacia tiene que continuar, porque si no perderíamos la única esperanza de que esto llegue a una conclusión por la vía pacífica y que no siga escalando esta situación. Sinceramente, estamos esperando una respuesta armada de Israel a Irán. Pensar en una solución a este conflicto un día como hoy es bastante difícil. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias.